Hola, mi nombre es José Francisco Lara Valderas y hoy quiero hablarles sobre la preocupante situación de las personas desaparecidas en México y la omisión legislativa que persiste en el estado de Querétaro en esta materia. De acuerdo con el país, la situación de las personas desaparecidas en México es una situación bastante preocupante. Significa una crisis de derechos humanos y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta mayo de este año existen más de 125,000 personas desaparecidas en México. Y lo más preocupante es que los números han ido en aumento. Por ejemplo, entre niños de entre 10 y 14 años, que ha aumentado más de un 70% las desapariciones en los últimos años, y entre los jóvenes de entre 15 y 19 años, que ha aumentado en más de un 60%. Entre los meses de mayo de 2024 y mayo de 2025 se registraron casi 7,000 jóvenes de entre 10 y 30 años desaparecidos en México. Este panorama resulta alarmante no solo por el crecimiento de las cifras, sino que además revela una tendencia creciente en desapariciones en sectores vulnerables como son los niños y los jóvenes. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha señalado que en México las desapariciones no son hechos aislados, más bien son parte de un fenómeno común y sistemático, casi siempre vinculado con el crimen organizado, en el cual además hay participación de autoridades y falta de acceso a la justicia, generando así un ambiente de impunidad. Esto permite entrever la gravedad del problema, en el que la participación entre actores delictivos y funcionarios públicos contribuye a la situación de desaparecidos y por tanto deriva en violaciones graves a los derechos humanos, dificultando que las víctimas y sus familias obtengan justicia. Cabe señalar que, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aunque la situación de desapariciones en México es preocupante en absolutamente todos los estados, los estados con mayor número de casos son Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Sin embargo, se ha detectado un aumento preocupante en entidades antes consideradas menos conflictivas en este asunto, como lo era Querétaro y Yucatán. Esto sirve para darnos cuenta de que la crisis de desapariciones no es exclusiva de las regiones tradicionalmente violentas, sino que se ha estado extendiendo a las zonas del país que antes eran consideradas más seguras. Las víctimas de desaparición forzada en México, así como sus familias, viven varias violaciones a sus derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, la Constitución en su artículo primero establece la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, lo cual no se cumple en este caso, ya que el Estado de ninguna manera se puede hablar de que garantice los derechos humanos cuando existen esos niveles de violencia que derivan en los números de desaparecidos en México antes mencionados. Además, se ve violentado el derecho a la libertad establecido en el artículo 14 de la misma Constitución, que prohíbe la privación de la libertad sin un juicio previo, lo cual claramente no se cumple en este caso, ya que a las personas desaparecidas se les priva de su libertad de una manera violenta e injustificada, normalmente por parte de grupos delictivos, pero igualmente, como ya se mencionó, con participación del Estado en muchos casos. Por su parte, en el artículo 20 se reconocen varios derechos de víctimas, por ejemplo, el derecho a obtener justicia, el derecho a recibir asesoría jurídica, el derecho a participar activamente en el proceso penal y el derecho a una reparación integral del daño. Sin embargo, esto es imposible de cumplir en la mayoría de los casos de personas desaparecidas, ya que difícilmente son encontradas y difícilmente son encontradas con vida. En el caso de sus familias tampoco se garantiza esto, ya que es para ellos muy difícil obtener justicia, muy difícil que se les dé la asesoría jurídica adecuada y no se les permite la participación en el proceso de investigación o del proceso penal, lo cual genera pues una clara violación a los derechos de las víctimas directas y de los familiares de las personas desaparecidas. En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se violenta el derecho consagrado en el artículo primero, el cual establece la obligación de los estados de respetar de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. Esto porque, como ya se vio, en muchos casos hay una participación del Estado de alguna manera en las desapariciones. Además, se ve violentado el derecho consagrado en el artículo 4, que protege el derecho a la vida, ya que a muchas personas desaparecidas ya no se les encuentra con vida o simplemente ya no les encuentra, lo cual ya no garantiza
de ninguna manera que se les esté respetando su derecho. De la mano también se violenta el artículo 5 que garantiza la integridad personal, por obvias razones. Cuando las personas son sustraídas por grupos delictivos o por el Estado, ellos no respetan su integridad personal y muchas veces incluso existe la tortura y terminan con la vida de las personas. Estas violaciones son un reflejo de la crisis estructural de derechos humanos en México, caracterizada por la impunidad, la falta de acceso a la justicia y las amenazas diarias a quienes buscan a sus familiares. La omisión legislativa cometida en este caso por el Congreso del Estado de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi y el director del periódico La Sombra de Arteaga ha generado una grave afectación en el cumplimiento de sus obligaciones y de su deber de proteger los derechos de las víctimas de desaparición y sus familias, pues desde 2018 se debió legislar en la materia en atención a que se promulgó la Ley General en materia de desaparición forzada. Esta omisión ha implicado que Querétaro no tenga una ley expedida, una ley estatal en la materia y por tanto no cuente con los mecanismos de coordinación y búsqueda requeridos, como lo es la participación con los comités de búsqueda o los sistemas de búsqueda a nivel federal. Como consecuencia, como ya se dijo, además no se garantiza la participación activa de los familiares en las investigaciones, afectando directamente los derechos humanos de las víctimas y de sus familias. Entrando al tema del amparo, este debe concederse en contra de esta omisión legislativa, ya que constituye una violación directa a las obligaciones de estas autoridades responsables, ya que la Constitución faculta al Congreso de la Unión para emitir leyes generales en temas como la desaparición forzada, lo cual le impone a las autoridades, a las entidades federativas, a los estados, la obligación de armonizar su legislación local, es decir, expedir la ley en la materia. La falta de cumplimiento de esta obligación por parte del Congreso local del Estado de Querétaro ha impedido el desarrollo de un marco jurídico en la materia y adecuado para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada en el Estado, así como para garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares. Además, esta omisión vulnera el bloque de constitucionalidad que integra la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, los cuales reconocen derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral y la participación de los familiares en las investigaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe un deber constitucional indirecto para que los congresos locales emitan las leyes que armonicen con las leyes generales. Por tanto, la falta de legislación estatal constituye una omisión grave que debe ser corregida mediante la concesión del amparo a fin de proteger los derechos humanos y cumplir con las obligaciones que tiene el Estado de Querétaro con la Federación, así como con los tratados internacionales o convenciones internacionales. Como ya se dijo, la omisión legislativa en Querétaro en materia de desaparición forzada vulnera gravemente los derechos de las personas desaparecidas y sus familias, por lo que la resolución del juicio de amparo debe ordenar la legislación de la ley estatal alineada con la ley general que garantice que se lleven a cabo los mecanismos eficaces de búsqueda, investigación, prevención y reparación integral, incluyendo la participación activa de los familiares en la investigación y búsqueda. Además, esta normativa debe contemplar la coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda, así como la creación de registros estatales, la creación de una fiscalía especializada que cuente con los protocolos con perspectiva de género, derechos humanos y que tome en cuenta el interés superior de la niñez con el fin de asegurar justicia y protección a las víctimas y a sus familiares. Frente a esta crisis de personas desaparecidas en México, invisibilizada por la falta de normativa en la materia en el Estado de Querétaro, no podemos permanecer indiferentes. Debemos exigir la legislación y publicación de una ley estatal en la materia que no solo cumpla con lo indispensable marcado por la ley general, sino construida de una manera integral para combatir la problemática en el Estado, ya que cada vida de una de las personas desaparecidas importa, así como sus derechos y los de sus familiares.
Gracias por escuchar.